en un programa más. Lo dijo un libro y en esta oportunidad estoy muy contenta por el programa que se va a realizar en el día de hoy, donde vamos a tratar un tema súper importante, un tema profundo, y tengo el privilegio de poder entrevistar a alguien en lo personal muy querido para mí, un profesional. Él es el doctor Osvaldo Marino Caseñó. Él es teólogo, psicólogo clínico, es una persona que durante años se ha dedicado a estudiar las emociones, a ayudar a la gente en sus necesidades profundas, tanto espirituales como psicológicas, y en el día de hoy, que es el Día del Psicólogo, lo quiero saludar y darle una fuerte bienvenida. Bienvenido, doctor Osvaldo Marino, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal, María Luisa? Un gran abrazo y saludos a todos los radio oyentes y quienes nos vean también. Es un gusto y un privilegio poder estar compartiendo este tiempo contigo. Así es, el gusto, bueno, es mío. Bueno, después voy a compartir el video por Zoom que se está grabando para que las demás personas que no lo están escuchando en este momento en vivo por la radio lo puedan escuchar después. ¿Qué tema el que vamos a tratar hoy? El tema de la depresión, ¿no es así? Asimismo, la depresión es algo que es increíble, pero con la pandemia esto ha afectado muchísimo más a la gente y estamos viendo muchos casos de depresión. ¿Y qué es por definición la depresión? Esto es, lo dijo un libro y sé que bueno, la psicología y la ciencia habla mucho de esto. ¿Qué es por definición la depresión? Bueno, por definición tendríamos que decir que es un trastorno de las emociones que se caracteriza por una profunda tristeza, pero es una tristeza ya de tipo enfermiza, es un decaimiento anímico, de baja autoestima, hay pérdida de interés por todo y hay una disminución real de las funciones psíquicas. Esto hace que la persona pueda tener un estado de ánimo bastante irritable y bien bajo la mayoría de las veces, tiene muchas veces dificultad para conciliar el sueño o tiene demasiado sueño. Uh, hay cambios grandes en el apetito, cansancio, falta de energía, se sienten inútiles, se odian a sí mismos, no hay ansiedad, hay la lentitud del razonamiento y hasta se puede contemplar el suicidio. Y fíjate, María Elisa, que como emoción esto afecta los niveles de neuroquímicos del cerebro y entonces esto va a afectar, por supuesto, a todo el cuerpo. Mira, las áreas corticales son las que primero se afectan, que es la parte externa del cerebro. Luego está el sistema límbico, que tiene que ver con el alma, pudiéramos decir, porque esto se han hecho muchos estudios últimamente neurocientíficos en donde con la computación magnética, no sé si les vas a decir a quienes escuchan que yo vivo en Estados Unidos y que te estoy hablando desde Miami. Es increíble, si era algo que tenía pensado y en la emoción se me pasó. Quería Claro, porque preguntarle de primero, ¿en pronto, qué parte, usted es argentino, pero sí, dónde está en este momento? Esa era la pregunta que iba a decir. ¿Desde sí, dónde nos en está hablando en Miami. este momento? En Miami. Estamos en Miami desde hace muchísimos años, desde los 90 que llegamos acá a Miami, y el tema es que de pronto se me va a escapar algún anglicismo, porque yo estoy más Sí, sí, lo he acostumbrado a hablar en escuchado y inglés que por en ahí, español. yo lo he escuchado y por ahí como en sus entrevistas, tanto aquí en la entrevista, por ahí me da ganas de decirle, vuelvan al español un ratito, porque se van. Sí, Eh, bueno, ustedes en este ¿y qué hora es allá en Estados Unidos? allá, acá ¿Dónde son está las usted? 6:05. Sí, qué increíble la tecnología, la verdad que bueno, una emoción que bueno, gracias a la tecnología, en mi caso el operador que está aquí haciendo el aguante para que esta transmisión pueda salir a la radio aquí en María Teresa. Nosotros estamos aquí, María Teresa, un pueblo de un poco más de 4.000 habitantes en la provincia de Santa Fe, y para mí es un honor que
poder charlar temas tan profundos con grandes profesionales y que, bueno, abordar estos temas en los pueblos, que también por ahí uno piensa en grandes profesionales y a mí me gusta bajar también acá en el Día del Psicólogo tenemos nuestras psicólogas en nuestra localidad, que les mando un abrazo grande. em, Igualmente. También poder tener estos temas en los pueblos, porque uno piensa para profundizar hay que irse, ¿no? Pero no, yo lo quise traer para acá. Excelente. ¿A qué distancia está de Rosario? 200 kilómetros más o menos, Wow, tremendo, o un poco más. tremendo. Capaz que O sea que 300. sigue siendo Santa Fe. Sigue siendo Santa Fe al sur, bien al sur, Interesante, interesante. bien al sur. A usted hace muchos años que no está aquí en Argentina. No, bueno, las últimas veces fue cuando tú eras mi alumna. ¿En Sí, qué año fue eso? 2009, 2010. Imagínate. Muchísimo tiempo, sí, sí. Sí, hace rato. Bueno, en ese momento yo me preparaba porque me gustaba esto de unir, ¿no? La teología con la psicología y poder aprender sobre el corazón y el alma humano. Nunca me imaginé que mucho tiempo después iba a estar haciendo un programa donde me iba a estar interiorizando más sobre este tema y tal vez no iba a ser quien daba la respuesta, pero sí quien hace las preguntas y poder hacerle estas preguntas a usted para mí es una emoción muy grande. Y con respecto a este tema, ¿no? De la depresión, que se usa la palabra mucho, puede ser, que Ujú, se usa ujú. mucho esta persona es depresiva, pero ¿cómo sabemos realmente cuando una persona está en depresión? ¿Cómo sabemos, cómo podemos darnos cuenta que realmente está en una depresión y no una tristeza? Porque no es lo mismo, ¿no es así? Sí, exacto. En primer lugar, tenemos que entender que no todo lo tristeza es depresión. Y también al mismo tiempo tenemos que entender que hay muchos tipos de depresión. Hay veces que la gente no lo entiende esto y engloba en un mismo saco, por decir de alguna manera, en una bolsa, todos los tipos de depresión. Pero tenemos la depresión mayor, que es lo que se conoce como la depresión clínica, que si una persona tiene mucho decaimiento, mucha de esa tristeza profunda por más de 2 semanas, un profesional va automáticamente a diagnosticar depresión mayor. Pero también tenemos la distimia, que es una depresión menor, en donde existe un sentimiento, por ejemplo, de falta de propósito, motivación, que puede ser que no sea una depresión, que ya es de estructura y que hay que atender con mucho cuidado, sino que esto puede ser algo más bien de tipo pasajero. También tenemos el trastorno bipolar, que eso tú sabes y me imagino que conoces la palabra bipolar. Sí, sí, Hoy hasta se usa como un insulto. Hay claro, veces que, sí, sos bipolar. tristemente, pero el trastorno bipolar es lo que anteriormente, cuando yo estaba en la facultad, a mí me enseñaron que esto se llamaba maníaco depresivo. El maníaco depresivo hoy tiene un título un poco más elegante y lo llaman bipolar. Claro, manía con momentos de euforia y depresión, momentos muy bajos. Pero esto puede ser exitosamente medicado y salen para adelante. Después tenemos también la depresión ciclotímica. A lo mejor alguien habrá visto personas que parecen normales todo, y de pronto saltan, ¿verdad? Y de pronto bajan, pero no son de un trastorno bipolar, sino que es ciclos de tristeza profunda y ciclos de, entre comillas, normalidad. Y luego ya ¿Llevan mucho venimos a la... tiempo estos ciclos? ¿Son ciclos de, o sea, varios días y después como que retornan? Exactamente, eso pues, por eso siempre estamos mirando dentro de, podemos hablar de depresión psicotímica cuando ya es un patrón, Claro. ¿verdad? De ciclos. Luego tenemos la depresión psicótica, y aquí ya vamos a lo que sería más la esquizofrenia, en donde personas que están muy afectadas de esta forma terminan necesitando medicación grave. Nosotros no somos muy adeptos a recomendar medicación, Claro. pero hay momentos que una persona está tan fuera de sí que lo mejor que se puede hacer es ayudarles
a mantenerlos calmos. Y también, aunque parezca mentira, María Elisa, tenemos el trastorno afectivo estacional. Fíjate que cuando desaparece el sol por mucho tiempo, y esto lo podemos ver en los Países Bajos, cuando las noches son muy largas, estas personas son muy adustas, muy serias, ¿no? Como, porque está faltando el sol, que Claro, es importante para la creación de una cantidad de químicos en el cuerpo, vitamina D y demás, y obviamente va a quedar afectado. Y el último estilo o tipo de depresión que existe, que así de todos, hay muchos más, pero claro, para por lo menos poder completar la idea, es la depresión postparto o perinatal. Hay mujeres que se ponen muy mal cuando están embarazadas, y también otras que después del parto caen en una depresión profunda. Entonces, estos serían los tipos de depresión que existirían. claro. ¿Y cuáles son las causas? Bueno, entendemos que lo último, bueno, el No, posparto. perdón, me había olvidado que tú me preguntaste qué diferencia existe entre tristeza y Sí, sí, depresión. sí. ¿Quieres que te responda eso? Sí, sí, también, sí, sí. ¿Cómo no? Mira, en primer lugar, la tristeza es una emoción. La depresión es un trastorno del estado de ánimo. ¿Se ve la diferencia? Sí, sí, O sea, el estado de ánimo es algo que una persona mantiene diariamente, esta es su forma de ser. Pero cuando ya es el trastorno de esa forma de ser y lo tira, entonces eso es depresión. Mientras que tristeza es un estado, es una emoción. Después la tristeza, se suele identificar la causa y generalmente la persona identifica por qué se siente así. Y no sé, se le murió una mascota, tuvo un disgusto con alguien, está triste. Pero en cuanto a la depresión, la persona no identifica por qué se siente así, no sabe por qué se siente así. Después la tristeza no suele acompañarse de otros síntomas, pero la depresión sí, aparece la angustia, la apatía, la baja autoestima. Entonces ahí vamos dándonos cuenta. Y por último, la tristeza puede funcionar con normalidad una persona en el día a día. Puede condicionar ciertos aspectos de la conducta de la persona, pero funciona. claro. Mientras que la depresión es incapacitante, condiciona todos los ámbitos de vida de la persona. Como las cosas básicas del día a día. Totalmente, Como las cosas. Y en cambio la tristeza, claro, entiendo. Y todos vamos a pasar por la tristeza, pero no significa que todos vamos a pasar por la depresión. tal cual, así mismo es. Es como que parte de la vida. No hay ¿Y, duda. y cuáles son las causas que pueden llevar a una persona a la depresión? Porque me imagino que no en todas las personas es lo mismo. O sea, una persona, no todas las mujeres que dieron a luz cayeron en un pozo depresivo. Tal cual. eh, no todas las Eh, personas a lo mejor que perdieron un familiar cayeron de depresión, pero sí cuáles son esos puntos que pueden decir, este es el arranque. Eso es sí. la pregunta, ¿qué arranca que una persona Bueno, hay empiece a entrar en ese circunstancias, pozo? exacto, hay circunstancias. Primeramente, vamos a tener una estructura interna que es posible que ante una situación X, estamos hablando de una estructura psicológica interna, ¿verdad? Sí, sí, Todos nosotros somos diferentes. No hay ningún ser sobre el planeta que sea igual a otro, no solamente físicamente, sino en cuanto a nuestra personalidad. Entonces, un duelo, bueno, alguien murió, y entonces conforme a la estructura interna va a reaccionar, y eso puede hacer que entre en depresión, algunas personas sí, otras no. Un divorcio, una persona entra en depresión, otra no. La pérdida de un trabajo, uno entra en depresión, el otro no. Una persona que puede estar sola y no sabe estar solo, estar sin amigos, estar estresado. O sea, estos son elementos que llegan a las personas y conforme a esas estructuras, esas son las causas. O sea, los eventos externos que afectan al ser interior. Por ejemplo, enfermedades graves como el cáncer. Viene caminando por la vida y un día va al médico, el médico le dice, tienes cáncer. Imagínate cómo reacciona esa persona. Pero también tiene que ver con la estructura interna.
gente que, por ejemplo, se enferma cardíacamente, con problema cardíaco, pero dice, bueno, voy al médico, me van a operar, o sea que hay diferentes formas de poder resolver emocionalmente una situación X. Entonces, cuando miramos a aquellos que ya sí tienen una predisposición, por ejemplo, son los alcohólicos. Hay una correlación bastante interesante entre el abusador, el que abusa de la bebida, y la depresión. Y te informo que es más prominente en las mujeres que en los hombres. Qué interesante, sí, sí, porque tiene que ver mucho, o sea, las personas que se deprimen, querramos o no, nuestra estructura genética ayuda en este caso a determinar ciertos patrones. No, no es la genética, Ah, es la psicológica. ah, O sea que, fíjate, para explicar un poquitito también a quienes nos escuchan, el ser humano está formado por carácter, personalidad y el carácter son las características del ambiente donde el niño crece. claro, Y entonces esas características más el tiempo van a formar la personalidad. claro, Pero al mismo tiempo tenemos la genética. Entonces tenemos las características del ambiente más la genética más tiempo van a formar la personalidad. Quiere decir que como todos nacimos y vivimos en diferentes hogares, eso va a afectar la forma de cómo vamos a ser, cómo vamos a desarrollarnos. Esa estructura interna psíquica en nosotros es única y es allí en la infancia donde se han hecho las marcas de que si se puede ser depresivo o no. claro. Hay gente que nunca se deprime en la vida y hay gente que vive deprimida. Y después esos son los dos polos. En el medio estamos todos los demás. Claro. Algunos nos deprimimos a veces, otros no nos deprimimos tan a menudo. No me quiero ir de tema, pero bueno, estamos todos los demás que por ahí no entendemos, como aquel que a lo mejor que pasó por tantas catástrofes no se deprimió, y aquella persona que le pasó a lo mejor algo sencillo o algo, un momento de felicidad que debiera ser, no sé, el tener un hijo, se deprima. Y estamos los demás sin entender o mirando y no entendiendo todo esto que ahora usted nos está explicando, que tenemos distintas estructuras psíquicas, que no entendemos por ahí qué le pasa, que está deprimido, y aquel otro que a lo mejor pasó y se levantó y se recuperó y siguió adelante con tantas cosas terribles a lo mejor que le pasaron. Entonces, sabes que hay una fantasía perseverada por nosotros mismos, los psicólogos, de que la psicoterapia es un arte, pero realmente la psicoterapia es una ciencia. Mira, yo ya tengo más de 30 años de consultorio, de atender gente casi todos los días. Pues ya me retiré, ya estoy jubilado y ahora atiendo de vez en cuando. Claro. Pero te voy a decir una cosa, es matemático. Yo he visto cientos de casos de personas deprimidas y es 1 más 1, 2. No hay alternativa. Quiere decir que los libros de psicología que nos enseñaron hace 40 años y todavía siguen enseñando, estaban correctos, porque son gente que ha estado haciendo análisis y ha estado mirando que cuando una persona vive ciertas cosas y cuando ha tenido este tipo de experiencias y cuando ha vivido en una familia tal o cual y ha sido una familia disfuncional y después le pasan estas cosas, o sea que realmente es ciencia pura, no hay otra, otra vuelta, no Claro. es tanto un Sí, sí, arte, también puede incluirse como un arte porque tiene que ver con el artista, en realidad, el psicoterapeuta. claro. Pero es así. Toda la gente que ha venido a mi consultorio, con ciertas variantes, ¿verdad? Con depresión, era muy sencillo, era como sacar una radiografía y yo saber exactamente cuál era el problema. Y entonces se le daban los pasos para que saliera adelante. Así es. Otra de las cosas que, como uno, ¿cuándo es el momento? No me quiero ir de las preguntas que ya tenemos pensadas, pero bueno, ¿cuándo es el momento donde uno dice, bueno, ya esto ya es esta tristeza, que venía siendo una tristeza,
ya es momento de pedir ayuda, ya es momento de uno se le disparan las alarmas, ya sea con una persona que uno quiere y conoce o con uno mismo, bueno, es hora de pedir ayuda, es hora, ya solo no puedo, mis propios recursos no estoy pudiendo, no estoy saliendo o no estoy pudiendo ayudar a ese amigo, a ese familiar que está en ese pozo depresivo. Usted hablaba de apatía, que por ahí no solemos usar mucho esta palabra, pero bueno, esta falta de interés por vivir, donde nada me emociona, donde va a pasar algo hermoso con el nieto, a lo mejor con el sobrino, eventos muy lindos y no le interesa, no le apasiona. ¿Cuál es, cuándo es el momento donde dice, bueno, en este tiempo, o sea, pasó cierto tiempo, deberías consultar o deberías pedir ayuda por lo menos? Bueno, eso lo determina la persona. Tú sabes que hay un dicho que dice, tú puedes llevar un caballo hasta el agua, pero no lo puedes obligar a beber. Qué interesante. ¿No es cierto? O sea, llevas el caballito, llegas hasta ahí, pero no te puedes colgar del cuello Claro, para que, o sea que tiene, la salvación llega cuando el ahogado levanta la mano. Tú wow, sabes que el salvavidas, el guardavidas, ni se va a acercar hasta que no se cayó bien profundo. Mientras está manoteando, si llega, los va a hundir a los dos. Entonces el guardavidas espera, espera, claro. espera. Y cuando el tipo ya se cayó, ahí va, lo agarra y lo saca. O sea que es única y exclusivamente cuando la persona se da cuenta que ya no puede más, porque hay muchos elementos en su vida que, bueno, que lo están agobiando, que tiene que buscar ayuda, ¿verdad? Obviamente las personas alrededor se lo han dicho, es más, es muy probable que hasta tenga problemas con su familia y consigo mismo, ¿verdad? Claro. Entonces es allí donde hay que buscar ayuda. Tú sabes que tristemente, eh, tú me preguntabas quiénes se pueden enfermar hace un rato, pero todo el mundo se puede enfermar de depresión, hasta los niños se pueden enfermar de depresión. Y uno de los graves problemas que tenemos en estos momentos es el bullying, que tú Wow, sabes que esto ha sí, producido que los niños hasta se suicidan porque han llegado a la depresión. El ciberbullying, el bullying en la escuela, todo esto hace que si los padres observan, volviendo a tu pregunta original, sí, que el niño está diferente, el niño ha cambiado su semblante, se encierra en el cuarto, bueno, hay que llevarlo a un profesional porque este niño puede terminar con su vida y nunca se lo dice a nadie y un día se suicida porque ha sido objeto de bullying y los padres no sabían. O sea que hoy la depresión es un trastorno mayor, hay que tenerlo bien en cuenta y hay que estar atento en las conductas. Y por ejemplo, si hay un adulto que dice, bueno, me voy a suicidar, nunca decir ni pensar, está llamando la atención. sí. No Muchas subestimar. veces, sí, se escucha eso, ¿verdad? Eh, está llamando la atención. No, es un llamado de atención genuino y verdadero de que esa persona está viviendo problemas reales, emocionales, está angustiado por lo que le está sucediendo. Entonces, si alguien dice, estoy pensando en suicidarme, bueno, hay que prestarle atención y hay que buscar la forma de ayudarlo. Correcto, uno por ahí sí lo toma así, puede llegar sin querer, llegar a subestimar las palabras de la otra persona. Y bueno, me parecía muy interesante lo que decía de los niños, a lo mejor ellos, uno no entiende el mundo que ellos viven y para nosotros que somos adultos puede ser una cargada, algo que dejamos pasar, pero para ellos es la vida entera. Tal cual. Bueno, doctor, nos vamos a ir a una tanda y bueno, nos quedan más
más preguntas para abordar este tema, principalmente, bueno, cómo podemos ayudar en cuanto a esto, y bueno, todo lo que usted, por supuesto, siempre nos quiera contar, y de las experiencias, todo lo que ha vivido también ayudando a personas a salir, porque también lo que es enriquecedor, cómo usted ha ayudado durante todos estos años a personas con distintos tipos de situaciones, que le han sido difícil enfrentar. Muchas veces no alcanza con las buenas intenciones, sino que estas herramientas de la psicología le ha servido para ayudar. Tú sabes que el viernes, por primera vez, vamos a tener una terapia de grupo online, abierta a todo el mundo de habla castellana. Y vamos, el primer grupo, vamos a trabajar depresión. Wow. Psicoterapeuta.com, psicoterapeutacristiano.com. Para Para el que aquellas quiera personas, entrar y averiguar, psicoterapeutacristiano.com. para aquellas personas que quieran indagar más en el tema, o que tengan dudas, que tengan curiosidad, ya saben dónde entrar, psicoterapeutacristiano.com. Así mismo es. Así es. Bueno, nos vamos a una tanda y ya volvemos y seguimos hablando sobre este tema tan importante. Esto es Lo dijo un libro y estoy charlando con el doctor Marino Caseñó, psicólogo clínico. Ya volvemos. Si necesitas algo, acá lo consigo. FM Vía Libre 87.9. Somos la radio pública. No te vayas, enseguida volvemos con vos. Inicio de espacio publicitario. Edición Primavera 2021. Equipo ESER, especialista en seguridad y educación vial. Trabajamos para generar una conciencia mayor sobre el cuidado de la vida. Es Estados Unidos, estamos charlando con el doctor Marino Caseñó, que está en Miami, Florida. La verdad que mucha tecnología acá, coincidiendo lo que es radio, Zoom, bueno. Doctor Marino, estamos hablando de la depresión. Para Así saber, mismo es. las Pero personas... nosotros hoy no estamos deprimidos. Hoy nosotros no estamos deprimidos, así es. Porque además quería preguntarle, bueno, cuando una persona entra en la depresión, ¿no? Bueno, ¿por qué se mantiene, por qué una persona se mantiene deprimida, ¿no? Porque pasan los años, va pasando la vida y una persona se mantiene, ¿no? En ese profundo pozo de depresión donde se deprime, creo yo, toda la familia. Esto es así. La persona que está depresiva arrastra también a los que están alrededor. Bueno, en primer lugar, quiero decirte que la depresión afecta todo el área de la personalidad de una persona. Por ejemplo, en las áreas emocional, cognitiva y física. Cuando una persona ya ha caído en esa condición, emocionalmente existe, como habíamos dicho hoy, la irritabilidad, puede llegar a haber ideación suicida, culpas, falta de interés, falta de placer, desesperación, ánimo muy, muy caído. Eso es a nivel emocional. En cuanto a lo cognitivo, hay un deterioro de la capacidad del pensar, hay pobre concentración, la persona tiene dificultad en tomar decisiones, hasta en memorizar, porque esto afecta absolutamente todas las tres áreas, emocional, cognitiva y física. Y la física tiene dolor de cabeza, problemas estomacales, agitación psicosomática, insomnio o hipersomnio. O sea que vamos a mirar que una persona, cuando ya se ha diagnosticado como una depresión mayor, todas estas áreas van a quedar afectadas en la persona. Ahora bien, fíjate que estábamos hablando de las estructuras internas psicológicas, ¿verdad? Sí. Y para esto te voy a mostrar rápidamente un ejemplo de cómo dos personas, conformes a la estructura y también a lo que conoce y sabe de la vida, pueden estar ante una situación X, la forma de reacción. Tenemos dos hombres
que son dados de baja del trabajo, y conjuntamente con una gran cantidad de hombres más que estaban en esta fábrica. Ahora, tenemos uno que cuando queda de esa forma, mira al cielo y dice, gloria a Dios. Se va a la casa, encuentra a la mujer, le da un beso a la mujer y le dice, ¿sabes qué, hija? Me despidieron del trabajo hoy. Y con una sonrisa de oreja a oreja. Y la mujer le dice, ¿y todavía te ríes? Y el hombre le dice, por supuesto, ¿o acaso no sabes que la Biblia dice que todo sucede para bien para los que aman al Señor? Quiere decir que esto no es una desgracia, sino una oportunidad, porque Dios nos va a proveer un trabajo mucho mejor. Ahora, el otro sujeto que no tiene esa filosofía de vida se siente totalmente amenazado. Llega a la casa con la cabeza bien baja, casi llorando, porque ¿a quién va a ir a buscar trabajo? Este hombre puede salir varias veces, no con esa actitud tampoco va a encontrar trabajo, y entonces entra en una depresión mayor porque no tiene estructuras internas como para poder bregar con esta situación que le ha tocado vivir. ¿Se entiende entonces? Sí, sí, sí. Entonces, para continuar respondiendo a tu pregunta, la depresión se mantiene por predisposición mental. Ok, el segundo sujeto que no tiene esa filosofía de vida, esa fe y un conocimiento de que Dios existe y que Dios bendice a aquellos que le buscan. Entonces no tiene eso y está suelto en la vida, está con esta depresión. Su predisposición mental será lo que lo va a mantener en este tipo de situación. ¿Por qué? Porque el segundo momento, el primer momento es la predisposición mental y el segundo momento es aquello que va a anclar la depresión, que son actitudes. Primero la de predisposición y después, ante la situación, qué tipo de actitud. Y finalmente, la raíz. O sea, tenemos predisposición, ancla y raíz. La raíz es aquello que está dentro de la estructura, que cuando viene la situación, la recibe y anida, claro. Y como no tiene elementos para bregar con lo que ha pasado, se va a caer y va a entrar en una depresión grande, porque la predisposición mental, si te pones a pensar un poquitito, tenemos una predisposición negativa que esto tiene que ver ya con terapia, que ayudamos a la gente a que vaya cambiando su percepción de la situación, porque, y que pase de negativa a positiva. Entonces tenemos que lo que le ha sucedido al sujeto, se quedó sin trabajo, no sabe qué hacer con su vida, empieza a caer en una desmotivación. Está desmotivado, no voy, ¿para qué voy a salir a buscar trabajo? ¿Quién me va a emplear con la edad que tengo? Entonces tenemos que ayudarlos a que la desmotivación pase a ser motivación, se sienta motivado. Va a tener el ancla de la desesperación. Tenemos que ayudar a que suelte el ancla y entre a la serenidad. Tenemos el ancla de la rendición, está totalmente entregado. No, tiene que pasar a la resiliencia, tiene que aprenderlo. Luego, por supuesto, esto tiene que ver con tiempos de terapia, ¿verdad? Estamos claro, hablando de trabajar con la persona. Otra ancla, la impaciencia. Paciencia. Abandono, constancia. Distracción, enfocamiento y claridad. Fatalismo, optimismo. O sea que los médicos recetan medicina para arreglar la problemática fisiológica del paciente. Pero nosotros recetamos, y esto es muy importante que se entienda, y digo ¿por qué? Porque la gente llega al consultorio del psicólogo y piensa que el psicólogo tiene la varita mágica para tocarlo y le resuelva todo. Una palabra que dijo el psicólogo le arregló la vida. No, el psicólogo lo ayuda a que trabaje en una cantidad de circunstancias de su vida. Es muy antiguo
aquel sistema en donde venía la persona, se tiraba en el sofá y le hablaba. No. Ahora los psicólogos trabajamos con los pacientes y los hacemos trabajar a ellos durante la semana para que puedan salir de la situación que están viviendo. Como usted decía, el caballo tiene que decidir tomar agua. También. Me quedé con eso, o lo del salvavidas, o sea, tiene que levantar la mano, pedir ayuda y querer trabajar. Bueno, me Así quedo es. con esta idea de que la persona vaya y empiece, ¿no?, a trabajar. Con respecto a lo que me quedé hoy, con lo que decían los niños, en los adolescentes, porque se lo escuché también hablar sobre este tema y no me quería. ¿Cómo se manifiesta o cómo se puede llegar a manifestar un cuadro depresivo? Porque la adolescencia, un tiempo muy especial, que no son grandes, no son chicos, no nos podemos encajar, nos desencajamos los adultos también, yo que tengo una hija adolescente, y cuáles son los peligros, cuáles son esas alertas, ¿no?, que no vayan a caer en un cuadro depresivo si hay alguien que está triste o lo notamos apático, por lo menos. Bueno, justamente la adolescencia es un hito, un paréntesis de la humanidad. Adolecer significa padecer, viene de la palabra adolecere. No son niños, como tú dijiste, no son adultos, entonces están en un hiatus en donde, ¿quién soy? ¿A dónde voy? Y todo esto implica un constante remolino de emociones. Aparte también tiene que ver las amistades, ¿verdad? Que tristemente empujan a pensar cosas de pronto que los padres no quieren, están orientando a sus hijos de una manera y las amistades, ellos quieren liberación. Los jóvenes ya fueron niños unos cuantos años, 10, 12, y entonces ahora ya quieren ser adultos, quieren liberarse, quieren ser diferentes. Quieren experimentar la vida por ellos mismos. La mamá le decía, esto es rojo. Ahora ellos quieren averiguar si el rojo es verdaderamente rojo. Entonces ahí es donde se exponen a una cantidad de peligros y situaciones que todos conocemos y sabemos, porque se meten donde no se tienen que meter, se meten con la droga, se meten con el alcohol, y bueno, y después todas las advertencias de los padres fueron inútiles, porque ellos tenían que probar. Esto lamentablemente va a pasar, porque la adolescencia es experimentar la vida. Entonces, lo interesante sería que la educación previa en la niñez haya sido de tal forma que estos jóvenes han aprendido que mamá y papá realmente tienen sabiduría y que no los hacen para encarcelarlos, sino que para ayudarles a ellos. O sea, porque ha habido una comunicación, no ha existido una familia disfuncional. Entonces esto ha ayudado a que los jóvenes entiendan la verdad de la vida. Tristemente, el 80% de la población mundial son familias disfuncionales. Sí. Entonces, tristemente, no hay bases sólidas, morales, familiares, como para poder orientar a que los jóvenes vivan mejor. Entonces, tú me decías cuáles son las señales. Naturalmente, todos los jóvenes son rebeldes. La adolescencia es rebelde. Y si no puede rebelarse haciendo algo totalmente indebido, se va a rebelar de pronto encerrándose, como muchos, he tenido madres que me han dicho, mi hijo se ha metido en el cuarto, no quiere salir, se pone los auriculares, está metido ahí adentro, está con el videojuego, no sale de eso, no lo puedo sacar del cuarto. Clarísimamente, eso es una rebelión. O sea, rebelión no es salir a tirar tiros ni cohetes en la calle, Claro. sino que está rebelándose, le está diciendo, mamá, papá, no me gusta los parámetros que me pones, y entonces te voy a hacer sufrir, me meto en el cuarto, no me baño, 2 semanas sin bañarme, todo el cuarto sucio, o sea, toda una cantidad, y esto sucede con las muchachas también. Ya, niñas y niños jóvenes hacen exactamente lo mismo.
Entonces, esa es la rebeldía adolescente. Pero, si esto ya viene mucho más profundo, o sea que una cosa es la rebeldía, ¿verdad? Pero si ya entramos en donde hay, puede haber cortamientos, ¿verdad? Puede haber clarísimamente este tema de lo que hemos estado hablando todo el tiempo, en donde la persona ya queda nulificada, no tiene ganas, no quiere levantarse, no quiere ir a la escuela, o sea, toda una cantidad de cosas. Entonces ahí sí, ahí ya estamos hablando de que entró en depresión. Interesantemente, los chicos no saben que están deprimidos. Ellos van a decir, me siento muy triste, estoy sin ganas, no tengo... Claro, pero ya es muy probable que sea una depresión. Entonces hay que estudiar el caso y verlo desde una óptica profesional para poder entender qué es lo que está pasando. Cada caso es único. No hay duda. Cada caso único, como cada ser humano es único. ¿Considera que la persona que está deprimida, hay como un estigma, ¿no? Una estigmatización de la persona que está en depresión? No es como que una cosa es que tenga diabetes, pero ya si tiene depresión es como que un bicho raro, ¿no? Hay como una mirada prejuiciosa a la persona deprimida, ya sea de subestimar lo que le pasa o algún tipo de prejuicio hacia la persona que está padeciendo la depresión. Yo creo que eso ya tiene que ver más con los países, porque mira, te voy a explicar algo. Cuando yo comencé mi tarea hace unos cuantos años, la idea era que el paciente no se encontrara en la consulta con el otro que venía atrás. O sea, yo tenía que hacer que mi paciente se fuera 10 minutos antes de la consulta para que el que viniera después no se vaya a encontrar con él. Por eso de que lo que mismo que tú has mencionado recién, esa estigmatización. Y es alguien está mirando a un psicólogo, debe estar loco, ¿qué le pasa, verdad? Claro. Al punto que también esto fue hasta determinado por Sigmund Freud en su tiempo, pero esto fue porque Viena, donde él practicaba, era un pueblito muy chico y todos se conocían. Claro. Entonces, él se había hecho famoso por atender a los locos. Y entonces nadie quería, no, que nadie me vea que voy a ver a Freud. Claro. Pero eso se adaptó, se utilizó, y todos los psicólogos hacíamos lo mismo. O sea, vamos a dejar que mi paciente se vaya 10 minutos antes de la hora para que no se vaya con el otro. Algunas consultas, algunos consultorios tenían 2 puertas. O sea, por una puerta entraba el que tenía que entrar y por la otra puerta de atrás de la consulta salía el otro para que no se viera. Yo he trabajado en el año 19, eso fue antes de jubilarme, en 2019 trabajé en una clínica. Éramos todos psicólogos. La gente venía y se sentaba como en la sala de un médico, que en la sala de un médico hay 2, 3, 4, 10 personas esperando las clínicas. Tú sabes que en las clínicas hay todo Lo el mundo más común. sentado, Sí, sí. pasa fulano, pasa venga. Y esa fue mi primera experiencia, que terminé en el 2019, terminé mi actividad allí, de tener que la gente se sentaba todo tranquilo, leyendo las revistas, leyendo, y ya la estigmatización ya no existía más. Porque gracias a Dios, acá en Estados Unidos es tan, pero tan común la psicoterapia, que no importa qué tipo de problema tengas, es tan problemático como tener un dolor de cabeza o tener una rodilla rota. Pero, como tú dices, quizás todavía en María Teresa. No, no lo sé, por ahí es como que no sabe, estamos ahí, yo siento que por ahí no se sabe uno cuando la persona está deprimida, no se sabe cómo si ayudarla, si uno la puede ayudar, si animar a la persona alcanza, o cuando decirle, mira, es momento de que consultes a un profesional. Uno no se quiere por ahí aventurar y hacerle sentir, me estás
tratando como que no alcanza, y uno esos deseos de por ahí ayudar y no querer sobrepasar a lo mejor lo que la persona está pasando. Venimos charlando en este programa, en un par de programas, el tema del duelo, y yo sé que el duelo tiene que ver, es como una de las puertas cuando no se elabora bien. Hablamos mucho de lo que es la elaboración del duelo, de no postergarlo, Sí, de es así. elaborarlo. Si no se elabora bien, la persona también puede caer en un pozo depresivo. Y es a uno donde a uno le preocupa, y quisiera ayudar a muchas personas a decir, bueno, cuidarla de tal manera, o que la persona se cuide, que encuentre los propios recursos para que no caigan en esos pozos depresivos, y si los cayó, poder decirle acertadamente, y no que sienta que una invasión, ¿no? Que anda un psicólogo, que nos suene como Pero una invasión. el problema es que si es una depresión clínica, o sea, que es una depresión mayor, no hay nada que puedas hacer, porque necesita un tratamiento, no hay alternativas. Como ya viste, son diferentes áreas que están involucradas en el proceso, y entonces solamente un técnico conoce cómo usar las técnicas necesarias para que una persona pueda salir, porque está todo muy mezclado, y una persona con la mejor voluntad del mundo Claro. no puede ayudar porque no sabe cómo hacerlo. Entonces, sí hay una cosa que yo entiendo, que los amigos, familiares y demás, lo que mejor pueden hacer es estar ahí. Mira, yo estoy aquí, si me necesitas para algo, decime. Eso es lo mejor que puede hacer una persona que no es técnica. Yo estoy aquí para ti, lo Estar. que necesites. Eso es lo mejor. Estar. ¿Y cuál es la mejor terapia para ayudar a alguien con depresión desde lo que usted ha practicado? Entiendo que debe haber a lo mejor muchas maneras, varias terapias. Pareciera que el tema de la psicología como que siempre está en un continuo aprendizaje. ¿Y cuál es la mejor terapia, no, para ayudar a alguien con depresión? Bueno, en realidad yo practico dos áreas, la clínica y la bíblica. ¿Por qué? Porque cuando la clínica es sola, no tiene la esperanza, no tiene, yo lo pongo de esta forma. Toda práctica clínica es buena y es una técnica apropiada, pero el problema del ser humano es existencial sobre todas las cosas. Totalmente. Entonces, si yo trato de arreglar una depresión con una técnica humanista, voy a lograr hasta cierto nivel de mejoramiento, porque sí, son buenas, son excelentes, pero la existencia es lo que nos atraviesa. Nosotros somos seres espirituales por naturaleza. Somos seres con cuerpo, alma y espíritu. Y lamentablemente la psicología atiende el cuerpo y el alma y deja el espíritu afuera. Hoy en Estados Unidos, donde resido, como ya tú sabes, se le da muchísimo lugar a la psicología, cuando hace muchos años, y yo soy testigo de esto porque yo empecé hace muchos años con esto, Claro, pero sí. hace muchos años, cuando me acuerdo que yo invité a una psiquiatra a una de mis conferencias, hace como 20 años, y le expliqué que nosotros éramos un grupo de psicólogos cristianos que hacíamos conferencias y esto y lo otro. Entonces me dice, ¿cómo? ¿Qué hacen ustedes? No, hacemos la combinación entre la psicología y la fe en Dios, la palabra de Dios, la teología. No. Me disculpa, pero yo soy científica y la religión es religión y la ciencia es la ciencia. Y no se dejó invitar. Ahora, eso fue hace casi más de 20 años atrás. Hoy, la American Psychological Association, o sea, la Asociación Psicológica Americana, tiene una división de psicología cristiana. Así nomás. Claro, por el vacío existencial. Totalmente. Y entonces, y hay hoy una tendencia
por ejemplo, hace muchísimos años, cuando una persona iba al psicólogo y le decía que tenía mucha fe en Dios, ¿sabes lo que le decía? Decía, mira, tú estás neurótica por tu fe en Dios. Te vas a curar el día que te olvides de ese Dios. ¿Dónde está Dios? ¿De qué me estás hablando? Así eran muchos psicólogos, fueron así por muchísimos años. Y ahora, cuando un psicólogo recibe una persona que le dice, yo soy cristiano, qué bien, bueno, siga por ahí, lea su Biblia, o sea que han entendido la tremenda importancia, porque es a nivel existencial, Sí, sí. que una persona pueda resolver sus problemas con la solución cristiana, con la solución bíblica. Claro, hay que Entonces, entender que la fe no es suicidio intelectual, todo lo contrario. exactamente, Hace exactamente. poco escuché que la filosofía era hija de la teología, pero que después se hizo mayor y se independizó. Me quedé con eso, me pareció brillante. Lo que sucedió, bueno, siempre comenzamos con la teología, Sí, sí, ¿verdad? Y la filosofía quiso, quiso empezar a hacer de las suyas claro. y Y se se fue por apartó, otros caminos. se fue por otro. Un placer, doctor Marino, charlar con usted. Espero ¿Cómo no? pronto tengamos más temas para hablar de la mente humana. Hay muchísimos, hay un montón. Quería yo, bueno, traer un poquito más de luz a este tema con respecto a la depresión. Creo que hay mucho por aprender. ¿Cómo ha sido, bueno, todos estos años para usted tratar con personas con depresión? ¿Ha podido ver el cambio, que sus vidas han dado un vuelco? ¿Cómo ha sido? Bueno, hay veces que hay personas que directamente no quieren entender, no quieren trabajar, porque el tema es que hay que trabajar, como decíamos hoy. Claro. Hay que involucrarse en la terapia. Terapia hoy significa que la persona va a recibir un tipo de orientación, una tarea del hogar y tiene que trabajar en esa tarea del hogar. Si no trabaja en esa tarea del hogar, entonces cuando viene la próxima sesión, y me ha pasado muchas veces, en donde he tenido que decirle, mira, discúlpame, pero ya son 6 sesiones que tenemos y tú no me traes las tareas que yo te pido, que están directamente relacionadas a que la terapia como no nos vemos por una semana, Claro. que la terapia se ejerza a través del ejercicio que te estoy mandando. Bueno, hemos tenido que terminar ahí porque era en vano continuar con esta persona. Y para aquellas personas que realmente se han puesto a trabajar, siento que es como que ponerse manos a la obra esto, quiero salir, es responsabilidad mía con ayuda, pero responsabilidad mía al fin y al No hay cabo. duda. Claro, porque tiene que ver con los elementos internos de la persona. Lo que hacemos es, les enseñamos a la gente cómo funcionan ellos. Les enseñamos cómo funciona el psiquismo inconsciente. Les enseñamos cómo ellos pueden modificarse a través de ejercicios. Y de esa manera finalmente obtienen el resultado que ellos quieren, salir de su problema. Así es. Bueno, doctor, muchísimas gracias. Un placer El poder placer ha sido charlar. mío, ha sido un tremendo gusto después de tantos años verte otra vez y de poder haber compartido este tiempo contigo y con tu audiencia. Muchísimas gracias. Bueno, hasta aquí ha sido, lo dijo un libro, un placer tener esta charla y compartir con un profesional. Nos encontramos el próximo miércoles a las 19 horas con más Lo dijo un libro, compartiendo distintos temas y abordando de diferentes ópticas, ya sea de manera literaria,